palabras entendibles y lléname de tu Espíritu Santo para poder dar tu mensaje adecuadamente. Señor, gracias. Te pido por los hermanos que están poniendo sus peticiones, Señor. Bendícelos a ellos y bendice por los que estamos orando en esta noche y por los que aún faltan por orar, Señor. Te doy gracias por todo y te pido todo esto en nombre de Jesús. Amén. Antes de iniciar formalmente el estudio, leamos el pasaje en el que está basado este estudio. Isaías 53. Isaías 53, versículo 4. Leamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ha pasado un poco más de un año desde que entramos en esta pandemia. Muchos han sido afectados. Y cuando uno se pone a reflexionar en esto, no podemos evitar pensar en cómo están los doctores. Los doctores son la primera línea de defensa contra el virus. Están trabajando, ayudando a los que están enfermos. Y cuando la pandemia estaba en su pico más alto de hace unos meses, estos doctores estaban día y noche en el hospital. Algunos no dormían en sus hogares por la cantidad de pacientes que habían o simplemente no querían arriesgar a su familia ser expuesta por el virus. Y dormían en hospitales y seguían trabajando día y noche para ayudar a los que han sido infectados. Pero a pesar de esto, a pesar de que ellos son los primeros que están peleando contra el COVID, no son inmunes al virus. Se infectan y también pueden morir. Y podemos ver este paralelo con Jesús en la tierra. Filipenses 2, 6 al 8. Leamos este pasaje rápidamente. Filipenses 2, 6 al 8. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, a pesar de ser Dios hecho hombre, obedeció y murió por nosotros. ¿Y cómo se lo repagamos? ¿Siguiendo en nuestra vida pecaminosa? Claro que no, pero lastimosamente esta es la condición en cuales están algunos hermanos. Y todos, porque vivimos en este mundo lleno de pecado, donde reina el diablo y estamos sujetos a esta naturaleza pecaminosa. Pero, aún así, Jesús murió por nosotros. ¿Y cómo nos sentimos al respecto de esto? Cuando uno le presta dinero a alguien más y le dice, por favor, devuélveme esto cuando tengas el dinero de nuevo, y esa persona no te lo devuelve, uno se siente enojado, se siente decepcionado. ¿Por qué me ha fallado esta persona? Cuando uno hace un trabajo donde uno se esfuerza mucho, se esfuerza y lo hace lo mejor que uno pueda, y la persona a la que está recibiendo este trabajo le dice que está mal hecho, aunque uno sabe que está bien hecho, aunque uno se haya esforzado día y noche. Uno siente esa injusticia, ese enojo,
cuando siente que ha sido menospreciado su trabajo. ¿Y cómo se sentirá Jesús? Que él, siendo el único hombre sin pecado, murió, cargó nuestro sufrimiento en la cruz, cargó nuestros pecados, y nosotros seguimos con el mismo pecado. Seguimos cayendo en las mismas faltas. ¿Cómo se sentirá Jesús? ¿Sabrá él sacrificado por el gusto? Veamos qué dice Isaías sobre esto. Isaías, para los que son estudiosos promedios de la Biblia, esto no es una información que uno tiene que buscar y buscar, sino que esto es conocido. Isaías, el título que él tiene es el profeta mesiánico. Es el profeta con más capítulos y pasajes sobre Jesús, su nacimiento, su propósito en la tierra, su sufrimiento y su triunfo sobre la muerte. El libro fue escrito para llamar al pueblo de Judá al arrepentimiento. Y el Espíritu Santo le mostró a Isaías cómo sería el Cordero de Dios, cómo sería el Mesías, para que llamara a los de Judá al cambio. Pero tomemos este mensaje, este llamado de arrepentimiento que les hacía Isaías a Judá para nosotros. Isaías en sus profecías nos cuenta detalladamente y exactamente lo que sucedería 730 años después. Y comparando con los evangelios, tenemos ahora la historia completa, tenemos la historia entera. ¿Por qué a pesar de saber todo esto, seguimos a veces actuando como Judá, con un corazón duro que no quiere enfrentar el pecado con el que lucha y seguimos cayendo en ese mismo pecado? ¿Por qué al pecar no sentimos una indignación grande al recordar que Jesús cargó nuestro sufrimiento, nuestras enfermedades y aún así no acudimos a Él? Sigamos leyendo en Isaías 53. Isaías 53, todo el capítulo es un capítulo muy interesante y en su tiempo libre, léanse este capítulo, el capítulo 53. Leamos el versículo 5 por falta de tiempo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este llamado al arrepentimiento, viendo cómo profetizaba Isaías sobre Jesús, debemos tomar ese mensaje para nosotros. Debemos ver, seguir leyendo y mantener en nuestros corazones día a día que Jesús murió por nosotros, que Él cargó nuestros pecados a pesar de ser el único santo en la tierra, el único limpio de pecados, que nunca pecó y que murió el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto para Dios. Debemos, con nuestras acciones, rendirle culto a Él, rendirle honor. Si vemos Isaías, el último versículo, Isaías 53:12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías toma esta decisión y debemos tomar esta decisión nosotros
debemos tenerla en nuestras oraciones personales cada día. Que nuestras acciones rindan honor a ese sacrificio que hizo Jesús. ¿Cómo menospreciamos nosotros a Jesús hoy en día? Jesús, de verdad, fue un ser humano como ningún otro. Y les reitero esto porque Jesús fue ser humano. Fue como nosotros. Nació en este mundo pecaminoso, sintió lo mismo que nosotros, padeció lo mismo y más, y aún así, él se mantuvo recto. Los judíos estaban conscientes de las profecías de Isaías, los tenían en sus escrituras, y cuando vino finalmente el Mesías en persona, no creían que era él. ¿Por qué? Porque no tuvo una entrada apropiada para el Mesías según ellos. No vino en un carruaje de oro con un ejército de ángeles. No vino con riquezas. No vino un hombre con dinero, un hombre poderoso, sino nació hijo de un carpintero en la ciudad de Belén. No podían aceptar que este era el Mesías, el cual Isaías había profetizado. Y tanto menospreciaron a Jesús y su trabajo en la tierra y sus 3 años de evangelismo, sanando, echando fuera demonios, haciendo milagros, tanto no podían simplemente aceptar el hecho de que este era realmente Dios hecho hombre, que prefirieron soltar a un asesino antes de Jesús, un hombre inocente, y ellos sabían que era inocente, pero estaban tan cegados por su pecado que no dejaron que este hombre grande viviera su vida y siguiera en su ministerio. Pero Dios en su infinita sabiduría usó esto para salvarnos y darnos libertad, para limpiar de nuestros pecados. Usó el odio que ellos tenían para limpiarlos y salvarlos. ¿Cómo menospreciamos nosotros a Jesús hoy en día? Cuando no lo ponemos de primero, prefiriendo placeres carnales antes de comunión con los hermanos. Cuando no le damos gracias en nuestras oraciones personales cada día. Cuando no encomendamos este día a Él. Cuando amamos solo de palabra y no de hecho. Cuando no estudiamos su palabra. Esta es palabra que vino de la boca de Dios, el cual hombres en la tierra, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron esto. Y esta palabra viva, eterna, no debe estar solo en la casa, puesto ahí la Biblia, con polvo llenándose encima, sin que nosotros agarremos y entrenemos nuestra mente y estudiemos y mantengamos esta palabra en nuestro corazón. Cuando nuestra vida no da testimonio de Él. Esta es una lucha muy grande, hermanos, y se debe tomar muy en serio esto. Cuando nuestra vida no da testimonio de Jesús, muchos luchan con esto, yo personalmente también. Cuando no se puede diferenciar a alguien del mundo y uno de los hermanos de la iglesia. Eso es un menosprecio al trabajo que hizo Jesús en la tierra. Cuando no ponemos nuestras cargas en Él, a pesar que ya cargó nuestro pecado, Él aún nos dice que podemos darle nuestras cargas a Él.
Él aún nos da el hombro para que nosotros podamos apoyarnos de Él. Y cuando no hacemos esto, estamos menospreciando a Jesús, que Él está dispuesto a darnos fuerzas y darnos apoyo. Cuando creemos que nuestra salvación está asegurada y nos descuidamos, hermanos que se han apartado están menospreciando a Jesús de esta forma. Piensan que al reunirse una vez al mes, al orar personalmente una vez cada 6 meses, cada 3 meses, al leer la Biblia cada semana, piensan que esto es suficiente para estar bien ellos mismos. Porque recuerden, hermanos, ninguna acción que nosotros hagamos será digna de haber recibido este sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Nada de lo que hagamos en la tierra podrá equivaler a ganarnos la salvación. Pero aún así debemos reunirnos constantemente, servir a los hermanos, ofrecernos al ministerio, al estudiar, al orar personalmente. Todo esto se debe igual hacer para darle gracias a Jesús. Y cuando no hacemos esto, estamos descuidándonos, dejando que el diablo siembre semillas de discordia en nuestros corazones. El diablo anda como león rugiente, esperando que nos descuidemos. Debemos estar alertas, como nos llama el apóstol Pablo. Debemos estar alertas, vigilantes, porque en cualquier momento puede venir Jesús a llamarnos a cuentas y debemos hacernos la pregunta, ¿estamos listos para cuando Él venga? Y por último, podemos seguir aquí horas de cómo menospreciamos a Jesús, pero por último, piensen en esta, el cual es muy acorde a que aún seguimos en esta pandemia, aún estamos expuestos a este virus y podemos ser afectados y caer enfermos. Cuando tememos el mañana por falta de fe, no se debe temer el mañana porque tenemos a Dios. No debemos temer la muerte porque Jesús ya la venció. Y aún hay hermanos que tienen ansiedad de qué les va a ocurrir. Si tendrán de comer el día siguiente, si estarán vivos el día siguiente, si un ser querido se recuperará. Pero debemos tener fe que Dios proveerá, el cual Él proveerá como Él nos promete. Solo debemos pedirle y encomendarle todos esos problemas a Él. Marcos 6:34 dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús nos enseña con su muerte, con su vida, cómo debemos vivir nuestras vidas. Y tenemos aquí escrito su vida, sus acciones, su actitud humilde y servicial, y aún así no intentamos imitarla. Debemos dejarnos ser guiados por el pastor. Él nos guiará y nos guardará en nuestro camino si tan solo nos damos a Él. El domingo antepasado, en la clase dominical que tenemos, la clase de los adolescentes la tenía el hermano Mario y nos dijo algo que me llamó la atención. Estaba hablando él de memorizarnos pasajes, algo muy importante en la vida cristiana, que se debe cimentar desde jóvenes. ¿Alguna vez antes de cometer un pecado o algo que sabes que no es correcto,
Sientes tu conciencia que te está diciendo, no hagas eso, no lo hagas. Ese es el Espíritu Santo en nosotros. Al memorizar pasajes es algo que ayuda al Espíritu Santo decirte. Y lo que él dijo, lo que me llamó atención es que si tú no te sabes pasajes, ¿qué te va a recordar el Espíritu Santo momentos antes de que peques? Si tú no te sabes la palabra de Dios, la espada con la que combates la tentación, ¿qué palabras de aliento te dirá el Espíritu Santo? No te va a recordar de nada porque no estás poniendo de tu tiempo para memorizarte estos pasajes. Es difícil a veces, pero es la clave para defendernos contra las tentaciones y acercarnos un poco a cómo Jesús vivió en la tierra. Cómo Jesús se defendió de las 3 veces que el diablo personalmente fue y lo tentó con la palabra de Dios. Cada domingo hacemos memoria de la muerte de Jesús, porque así lo estableció. Pero no es algo que solo se debe hacer semanalmente. Debe ser una práctica diaria. Así fortalecemos el espíritu y pensamos antes de pecar. Los martes y los martes de oración son una buena forma de fortalecer el espíritu, el orar por los demás y poner tus propios problemas en las manos de que otros oren por ti y que todos como congregación podamos dar esas peticiones a Dios y Dios la oirá. Pero esta es una práctica que se debe repetir diariamente. Y hay hermanos que a veces no se conectan a los martes de oración, pero para los hermanos que sí están cada semana, les doy las gracias, porque esto es para uno mismo. Esto es para fortalecer nuestro propio espíritu. Y esta es la importancia de los martes de oración. Y por eso reitero que siempre debemos estar conectados los martes, tomar esta hora para poner en manos de Dios nuestras peticiones, para que Él las responda en su manera perfecta y a su tiempo perfecto. Salmos nos reitera a esto. Busquen el Salmo 107:43. Dice, quien sea sabio, que preste atención a estas cosas y considere el gran amor del Señor. ¿Estás considerando el amor de Dios cuando actúas? Si tuviera alguien que morir, un ser querido, cada vez que tú pecaras, ¿lo harías? Pues gracias a Dios, no hay necesidad de esto, porque Jesús ya murió una sola vez por nosotros y nos limpió de nuestros pecados. Ahora rápidamente, antes de concluir con esto, recapitulemos sobre qué hemos aprendido. Hemos aprendido que Jesús, que Isaías advirtió al pueblo de Judá y los llamó al arrepentimiento, y este arrepentimiento, este llamado, también se transmite a hoy en día y que debemos acudir a este llamado. Hemos aprendido que en muchas formas podemos menospreciar a Jesús y debemos tener cuidado con nuestras acciones y en qué ponemos nuestro tiempo y energías, porque primeramente debe ser para Dios y para el servicio. Aprendimos también que la palabra de Dios, el estudio y la oración constante es la clave para defendernos contra la tentación y no pecar más. Antes, en los tiempos de los caballeros y las cruzadas, cuando uno le perdonaba la vida al otro en duelos y batallas, esa persona por honor serviría al que lo perdonó por el resto de su vida. Este mismo sentido de devoción
es el que debemos recordar al leer estos pasajes mesiánicos y los evangelios. Salmo 86:11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Si estamos luchando con no saber qué hacer con nuestras vidas en este momentos de crisis económica y queremos sabiduría, recuerden, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y Él nos dará el discernimiento y nos llenará del Espíritu Santo para luchar y vencer todos estos problemas con los que nos enfrentamos hoy en día. Esta petición que hace el salmista debemos tenerla en nuestro corazón al orar los martes y cada día, primeramente para uno y para los demás. Sintamos esta devoción cuando un hermano pide ayuda, cuando pone en mis manos sus peticiones para que yo ore y alce estas peticiones a Dios. Debemos pedir que nos recordemos siempre orar por los demás y siempre orar por uno mismo y su vida espiritual. Pedirle a Dios humildad para servir como Jesús sirvió cuando veamos a un hermano en necesidad y aunque ese hermano no lo pida. Debemos estar constantemente preocupados por los demás hermanos para mantener ese sentimiento de fraternidad porque somos uno en el cuerpo de Cristo. Y debemos pedir ser agentes de cambio e influir en la vida de los demás para que sirvan como Jesús sirvió y que en sus obras se haga honor al sacrificio de Jesús. No menospreciemos más a Jesús. Pongámoslo de primero. Encomendemos cada día con una oración de gratitud para que Él nos proteja y nos siga protegiendo. Sirvamos como Él sirvió, porque Él no vino a ser servido, sino a servir. Pongámonos en esa situación. Veamos su vida, estudiemos su palabra e intentemos imitarlo, aunque sea un poco más cada día. Y los dejo con eso, hermanos. Que el Señor los bendiga a todos grandemente.